En este vídeo vamos a ver una nueva característica del equipo ideal. Los objetivos es que conozcáis qué es un rol de equipo, que seáis capaces de describir los 9 roles identificados por Belbin y su método y que podáis diagnosticar vuestros roles y vuestras competencias de trabajo en equipo. Un rol es una tendencia a comportarse, contribuir o relacionarse con las demás personas del grupo de una determinada manera. Estas formas de comportamiento o contribuciones de las personas que integran el grupo normalmente son diferentes y precisamente esa es la ventaja que presentan los equipos, que cada componente contribuye de una manera distinta, de modo que al final en todo el grupo tenemos todos los roles necesarios para desarrollar adecuadamente una tarea. Pero ¿cuáles son esos roles? Nosotros vamos a seguir el modelo de Meredith-Belbin que identifica 9 roles diferentes dentro del equipo. Estos roles son el creativo, la persona que es capaz de contactar con otras personas fuera del grupo para atraer la información al mismo, serían los investigadores de recurso, las personas que son capaces de evaluar de manera crítica, tanto positiva como negativamente, las diferentes alternativas que manejamos, serían los monitores evaluadores, los que pueden actuar de coordinadores o las personas que son muy buenas transformando ideas abstractas en soluciones prácticas, serían los implementadores. También en el grupo aparecen los finalizadores, los cohesionadores, las personas impulsoras y los especialistas. Os recomendamos pasearos por este enlace que tenéis en la transparencia para descubrir con un poquito más de detalle cada uno de estos roles, sus definiciones, sus potencialidades o fortalezas y cuáles son las debilidades que pueden tener cada una de las personas que realizan cada uno de estos roles. Somos conscientes de que existen otros modelos para explicar cuáles son los roles de Belbin. Probablemente hay 2 modelos fundamentales. El mayoritario es el de Belbin, que es el que os hemos comentado, y también existe uno del Team Management Systems, pero creemos que está mucho menos desarrollado, muchísimo menos validado con investigación y con práctica en empresas, y además creo que cuenta muchísimo menos soporte en castellano que el modelo de Belbin. Personalmente, a nosotros nos parece mucho más útil y más adecuado el modelo que os hemos seleccionado y os invitamos a que lo exploréis. Es interesante remarcar que cada rol, cada personalidad, tiene algunos aspectos que son buenos para el grupo, sus puntos fuertes, y al mismo tiempo, por esa misma personalidad, cuando se desplaza del equilibrio, del punto de eficiencia, genera desventajas o disfunciones dentro del grupo. A nosotros lo que nos interesa dentro del grupo es potenciar los puntos fuertes que tiene cada una de las personalidades. Por ejemplo, una persona creativa es interesantísima para el grupo por lo que aporta, pero al mismo tiempo, si no es capaz de controlar su creatividad cuando estamos en fases de evaluación o en otro tipo de fases en el trabajo del grupo, sería un lastre para el equipo. En general, los puntos fuertes de unos roles compensan las debilidades permitidas en los otros roles, de modo que, por un lado, todas las contribuciones son valiosas para el grupo porque nos permiten lograr un conjunto equilibrado de potencialidades, y por otro lado, los aspectos que son menos deseados en cada uno de los roles pueden ser compensados por los aspectos positivos de los demás, de modo que al final el grupo puede tener un funcionamiento positivo y seguir trabajando para lograr sus metas y sus objetivos. Es normal que la primera vez que una persona entra en un grupo o cuando un equipo no está cohesionado y la gente no se conoce demasiado, es difícil que nos convirtamos en miembros ideales y tengamos la mejor contribución para los compañeros y para el grupo. Es necesario aprender a desempeñar los comportamientos que el grupo necesita. Es cierto que la base de nuestro comportamiento es nuestra personalidad y en ese sentido necesitamos conocer cuáles son nuestros roles naturales, es decir, cuáles son los comportamientos que nosotros tenemos tendencia a desempeñar. Lo que ocurre es que no siempre lo que nos sale de manera natural es lo que necesita el grupo. Esto es así probablemente por 2 razones. En primer lugar, porque el grupo puede estar desarrollando una tarea
o estar en una de las fases de solución de problemas de grupo que no requiera de este comportamiento que a nosotros nos sale de manera natural, o que incluso este comportamiento vaya en contra de lo que necesita el grupo en este momento. La segunda de los motivos es que el comportamiento que a nosotros nos sale de manera natural sea un comportamiento ya repetido o redundante con otros comportamientos de otros compañeros del grupo que además hacen esto mejor que nosotros. Poniendo un ejemplo, si yo soy un buen coordinador, pero resulta que somos un grupo de 5 personas, de las cuales hay 3 que son también muy buenos coordinadores y probablemente mejor coordinador que yo, será necesario que yo desplace mi rol natural hacia otros para que no seamos un equipo donde hay 4 coordinadores y una persona que trabaja. Esto es a lo que nos referimos con la gestión de los roles. En los equipos tenemos que tener 2 tipos de gestión. Una gestión de roles individual, es decir, saber cuáles son los roles que nosotros desarrolláramos de manera natural, de manera más cómoda y eficaz, pero también saber cuáles son los roles que somos capaces de asumir aunque no sean nuestros preferidos y además los hacemos bien, y del mismo modo tenemos que conocer cuáles son aquellos roles que aunque el grupo los necesitara, nosotros nunca seremos la persona adecuada para hacerlos porque no nos salen bien esas cosas. Y el segundo bloque es la gestión colectiva de los roles, es decir, saber qué roles necesita el grupo, qué comportamientos no están bien asumidos o qué comportamientos no están siendo desempeñados por los componentes del grupo, para intentar fomentar el que esos comportamientos se lleven a cabo por aquellas personas que los tienen como comportamiento natural o como capaces de asumir. ¿Y cómo podemos saber cuáles son nuestros roles naturales? Bueno, precisamente Belbin tiene un cuestionario para ello. Nosotros vamos a experimentar ese cuestionario y no os va a costar dinero hacer este experimento. Tenéis esta ruta para realizar el cuestionario, para rellenar los datos del cuestionario. En una actividad posterior os explicaremos detalladamente cómo hay que utilizar esto y cómo hay que realizarlo. Normalmente los informes completos cuestan entre 23 y 35 euros por informe. Nosotros lo que vamos a hacer como profesores, vamos a premiar al 10% de los mejores alumnos del curso y regalándoles un informe Belbin completo al acabar el curso. Vamos a hacer una especie de concurso para esto, lo publicaremos las bases en el foro para que sepáis cómo vamos a funcionar. Y también vamos a regalar un informe completo a todos los alumnos que nos ayudéis con las transcripciones de los vídeos. Ya de nuevo haremos una entrada en el foro adecuado para daros instrucciones de cómo funcionaremos aquí. El resto lo que haréis es experimentar cómo se rellenaría el cuestionario, pero no recibiréis el informe completo porque no nos podemos permitir gastar o invertir más dinero en estos cursos por los que no ingresamos nada, pero sí que os daremos un informe abreviado sobre competencias de trabajo en equipo. Si alguno de vosotros, de los que no habéis recibido el premio del informe completo, quisierais el informe completo, podríais dirigiros a la página web de Belbin y comprar allí directamente el informe, y para ello tendréis que repetir el rellenar el cuestionario porque nos va a servir lo que vamos a hacer como ejercicio durante el curso. Por tanto, si queréis podéis copiaros las contestaciones que hagáis y guardarlas para el caso en que en el futuro os interese rellenar este tipo de cuestionarios. ¿Y qué aspecto tendría el informe completo de los roles de Belbin, ese que os vamos a ofrecer como premio a los mejores alumnos del curso? Bueno, pues fundamentalmente tiene 4 secciones. La primera de ellas es un perfil de autopercepción donde nos indica para cada uno de los 9 roles del sistema cuál es nuestra situación respecto al promedio de personas. Es decir, el 100% es que estás entre las personas que más tienen desarrollado este rol, y un 20% quiere decir que el 80% de las personas en una base de datos mundial tienen este rol más desarrollado que tú. De este modo puedes ver cuáles son los roles que para ti son preferidos, prioritarios o naturales, y cuáles son los roles que normalmente no pones en juego o que es muy difícil que llegues a poner en juego en los equipos. A continuación hay un informe de sugerencia donde es una descripción en texto de cuáles son tus comportamientos, cómo sueles funcionar en grupo y para qué tipo de trabajos o tareas suele ser más tu contribución suele ser más interesante en los grupos que participas. También existe un perfil de personalidad donde te remarcan cuáles son tus puntos fuertes y tus posibles debilidades cuando trabajas. Y por último, un estilo de trabajo personal que se presenta en forma de gráfico con 4 verbos que son las 4 acciones que normalmente tú sueles desarrollar mejor o te gusta desarrollar mejor en los grupos en los que participas.
En estos momentos deberíais ser capaces de conocer los diferentes roles de Belbin, sobre todo si habéis pasado por su página web, y también podéis intuir qué roles pueden tener las personas de un equipo. Una intuición que se podría confirmar si tuvierais vuestros diagnósticos completos y pudierais entonces tener ya reflejado en puntos cuáles son los roles naturales de cada una de las personas.